Historia del mundo, de la prehistoria a nuestros días, por John Morris Roberts, 87, libro 8, la época más reciente, 5, inicios y finales, una Unión Europea más unida que nunca. Desde 1986, los pasaportes emitidos a ciudadanos de los Estados miembros de la Comunidad Europea llevaban ya las palabras Comunidad Europea, así como el nombre del país emisor. Sin embargo, en la práctica, la Comunidad Europea se enfrentaba a unas dificultades crecientes. Aunque las principales instituciones centrales, el Consejo de Ministros de los Estados miembros, la Comisión y el Tribunal de Justicia funcionaban bien, lo hacían con cierta contención, y la política comunitaria, sobre todo en cuanto a pesca y transporte, generaba diferencias evidentes. Las fluctuaciones en los tipos de cambio eran otra fuente de problemas y discusiones económicas, en especial tras el fin de la convertibilidad del dólar y del sistema Bretton Woods de 1971 y tras la crisis del petróleo. Sin embargo, en la década de 1980 había claros síntomas que auguraban un éxito económico. Estados Unidos había recuperado en la década anterior su estatus como objetivo principal de la inversión extranjera, y 2/3 de la misma procedían de Europa. Europa Occidental también manejaba la mayor parte del comercio mundial, por lo que los países de fuera se mostraban deseosos de unirse a una organización que ofrecía atractivos incentivos a los pobres. Grecia lo hizo en 1981 y España y Portugal en 1986. Esto último resultó ser un año decisivo, en el que se acordó que en 1992 se daría un paso más allá de la mera unión aduanera, en dirección a un mercado único, integrado y sin fronteras. Tras unas difíciles negociaciones, en diciembre de 1991, el Tratado de Maastricht estableció los acuerdos para un único mercado europeo y un calendario para la Unión Económica y Monetaria Total, con 1999 como fecha límite. Por fin, capitales, mercancías, servicios y personas iban a tener libertad para moverse sin impedimentos ni obstáculos a través de las fronteras de la Unión. Una vez más, hubo que plantear salvedades y acuerdos especiales para Gran Bretaña, tan escéptica como siempre. John Major, sucesor de Margaret Thatcher al frente del gobierno, era un personaje algo desconocido, pero de pronto se puso a defender la posición de su país en las negociaciones de Maastricht como cabeza visible de un partido dividido en cuanto al tratado. El acuerdo resultante abrió el camino a una moneda común y a un banco central autónomo que la regularía. Maastricht también dio origen a la nueva Unión Europea, UE, que sustituyó a la CE, Comunidad Europea, y estableció la obligación de sus miembros de imponer ciertos valores de referencia en materia de empleo y beneficios sociales. Por último, el tratado amplió el ámbito de influencia de la política europea. Todo ello parecía aumentar la centralización del poder, aunque en un esfuerzo por tranquilizar a los más escépticos, el tratado también acordaba el principio de subsidiario, palabra arraigada en las enseñanzas sociales católicas. Quería decir que debían establecerse límites a las competencias de la Comisión de Bruselas para interferir en los gobiernos nacionales. En cuanto al acuerdo sobre defensa europea y política de seguridad, muy pronto quedaría maltrecho por los acontecimientos de Bosnia. Maastricht planteó dificultades en varios países. Dinamarca lo rechazó en un referéndum celebrado al año siguiente, y en la consulta celebrada en Francia ganó con una ventaja mínima. El gobierno británico, a pesar de las garantías que había negociado, se vio en apuros para conseguir el voto favorable del Parlamento. En el seno del partido gobernante, el conservador, la división que todo ello suscitó estaba ya haciendo mella cuando le tocó enfrentarse a las elecciones. Los votantes de toda Europa pensaban sobre todo en la protección de los intereses nacionales y de los sectores tradicionales,
y más aún cuando las condiciones económicas empezaron a empeorar a principios de la década de 1990. Con todo, Maastricht finalmente fue ratificado por 15 Estados miembros. El debate prosiguió tras las alegaciones de cercanamiento de la independencia de los Estados miembros presentadas ante la Comisión Europea, y de lo más o menos justo que podía resultar el uso o abuso de las normas de la Unión Europea por parte de los diferentes países. Aunque el proceso de Maastricht se creó en parte por la necesidad que sentían muchos Estados miembros, y especialmente Francia, de que la nueva y poderosa Alemania unida se integrara más en Europa, la necesidad de una Unión Europea verdadera, tal como se llamó la Comunidad Europea a partir de Maastricht, resultó evidente. El hecho de que la Unión Europea consiguiera introducir una moneda común, el euro, desde el 2002, junto con la creación del Banco Central Europeo, así como una mayor cooperación en materia de justicia, política exterior y temas militares, el tiempo que avanzaba rápidamente hacia la integración de países del centro y el este de Europa es un testimonio de la fuerza de las instituciones creadas a lo largo de medio siglo de integración europea. En 1995 se incorporaron Austria, Finlandia y Suecia, países neutrales en la Guerra Fría, mientras que el gran paso hacia el este se dio en 2004 con la integración de 10 países, entre ellos Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y, lo más sorprendente de todo, las exrepúblicas soviéticas del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania. A pesar de que se mantuviera el desacuerdo sobre su constitución, su presupuesto y sobre los planes de expansión, la Unión Europea, con una población de 461 millones de personas, había dado pasos de gigante hacia el objetivo de convertirse en la Unión Pan-Europea imaginada por sus fundadores. Las circunstancias económicas también habían cambiado. Por importante que fuera, la política agrícola común, PAC, no significaba lo que había significado en la década de 1960. En algunos países estaba pasando de ser un soborno electoral dirigido a un gran número de minifundistas a convertirse en un sistema de subsidio para mucho menos agricultores, aunque mucho más ricos. En el interior de la nueva Unión, las respuestas tampoco eran las mismas que en la década de 1960 o incluso más adelante. Alemania había pasado a ser el motor y a aportar gran parte del impulso económico de la Unión Europea. El mayor triunfo del canciller Helmut Kohl, la reunificación, había confirmado la posición natural de Alemania como principal potencia europea. Sin embargo, eso había tenido su precio. Alemania arrojaba un déficit en su balanza comercial y empezaban a oírse voces de insatisfacción tras la reunificación. Con el paso del tiempo también empezó a hablarse más del peligro de la inflación, antigua pesadilla para el pueblo alemán, y de la carga que soportaban los contribuyentes alemanes a causa de la integración de los habitantes de Alemania del Este en el oeste y del aumento del paro. En la década de 1990, la recesión económica arrojaba largas sombras sobre la mayoría de los estados de la Unión Europea, recordándoles a sus pueblos las disparidades y diferencias de poder económico entre ellos. Por otra parte, en esa misma década se hicieron patentes en todos ellos problemas fiscales, presupuestarios y económicos que minarían la confianza de los gobiernos. Así las cosas. Había muchos factores que tomar en consideración a la hora de hacer política. Los puntos de vista iban cambiando en todas partes. En Francia, por ejemplo, el principal motivo del impulso europeo había radicado siempre en el miedo a Alemania, a la que sus estadistas habían querido siempre tener bien atada, primero en el mercado común y luego en la comunidad europea. No obstante, al crecer la economía alemana, se vieron obligados a reconocer que Alemania ocuparía un lugar destacado en la futura composición de Europa. La imagen de una Europa de Estados-nación, tal como la concebía de Gaulle, dio paso entre los franceses a una visión más federal, es decir, paradójicamente más centralizada,
de una Europa construida con toda la intención para que Francia tuviera el máximo peso informal y cultural posible a través, por ejemplo, de las reuniones en Bruselas. Si iba a constituirse un superestado europeo, Francia podría, por lo menos, intentar dominarlo. Asimismo, la decisión francesa de volver a formar parte de la OTAN en 1995 supuso una clara ruptura con la visión de De Gaulle. A partir de 1990, el gobierno alemán buscó enseguida el modo de expresar su influencia buscando el apoyo de sus vecinos excomunistas. La rapidez con que las empresas e inversores alemanes se pusieron manos a la obra en estos países y la velocidad y la disposición con que Alemania reconoció a las recién independizadas Croacia y Eslovenia a finales de 1991, fue el primer país en hacerlo, no daba ninguna tranquilidad a los otros Estados miembros de la Unión. La trayectoria de expansión de la Unión Europea iba a ser crucial para la historia mundial. Un resultado posible era una Unión Europea democrática y pluralista de casi 700 millones de personas, que se extendiera desde el Círculo Polar Ártico a Antalya y de Faro a Kerch. Pero otra posibilidad era la de una ruptura, no necesariamente siguiendo las líneas de división de sus componentes nacionales de la propia Unión Europea. Con el tiempo, se planteará la cuestión de si debe intentarse integrar a Rusia, que a pesar de su tamaño y su tradición autocrática, es incuestionablemente un país europeo y cuenta con muchos de los recursos humanos y materiales que la Unión Europea necesitará para mantener el nivel de bienestar de sus ciudadanos. Es innegable que durante más de 30 años se ha registrado cierta convergencia cultural en el seno del mercado común y de la Unión Europea. La homogeneización cada vez mayor del consumo, no obstante, se ha debido menos a la política europea que a un astuto uso del marketing y el aumento de la comunicación internacional a nivel popular, cuyo resultado en el pasado se calificaba de americanización deplorable. En el pasado hay ejemplos de que esta lenta convergencia, fomentada de forma consciente, por ejemplo en la agricultura, ha salido muy cara, al irritar, lógicamente, a votantes de otros sectores. La Unión Europea también daba una impresión de debilidad en materia de política exterior. Suspendió estrepitosamente las pruebas que le planteó la disolución de Yugoslavia. A principios del siglo XXI, sigue planeando muchas incertidumbres sobre el futuro de Europa, entre ellas el proyecto de una única moneda europea. Aunque las discusiones previas siempre habían tenido un tono político, se aseguraba que su introducción iba a comportar grandes beneficios económicos y que, muy probablemente, los precios y los tipos de interés bajarían en consecuencia. Con la misma seguridad, se señalaba que los estados donde se adoptara perderían el control sobre importantes aspectos de su vida económica. Una moneda común, de hecho, implicaba una renuncia a un importante grado de soberanía. Los políticos se preguntaban qué pensarían los votantes cuando hubiera que tomar decisiones que pusieran de manifiesto las consecuencias de la unión monetaria. No obstante, era bastante evidente que si la unión monetaria fracasaba y la ampliación no se llevaba a cabo, la Unión Europea podría quedarse en poco más que una simple unión aduanera. Cuando Helmut Kohl resultó derrotado en las elecciones alemanas de noviembre de 1998 y Gerhard Schröder se convirtió en el primer canciller socialista de la Alemania unificada, aquello no supuso cambios en el objetivo del gobierno alemán de alcanzar la unión monetaria. El gobierno francés también mantuvo su postura. Dinamarca y Suecia anunciaron su firme decisión de no participar. En Gran Bretaña, el nuevo gobierno laborista de Tony Blair, elegido por arrolladora mayoría en 1997, se mostró prudente y abierto a una mayor integración, pero se negó a la unión hasta que llegara el momento, y el momento no llegaría durante sus primeros 10 años en el cargo. Aún así, el 1 de junio de 2002, la mayoría de los países miembros introdujeron su primera moneda común desde tiempos de Carlomagno.
En una clara iniciativa para evitar ofender susceptibilidades nacionales, se desechó la posibilidad de dar a la nueva moneda un nombre histórico: corona, florín, franco, marco, talero, etc. Y se le llamó euro. A mediados de la década de 2000, sus billetes y monedas eran ya la única divisa usada por los 300 millones de ciudadanos de 12 Estados miembros, y fue adoptada incluso por estados y territorios de fuera de la Unión Europea, como Montenegro y Kosovo. Las dificultades para ampliar la Unión ya eran por entonces mucho más claras. El candidato que más tiempo llevaba esperando entrar era Turquía, que a muchos planteaba la duda de si es un país europeo, dado que la mayor parte de su territorio se encuentra en Asia y la mayoría de su población es musulmana. Pero aún, 60 años después, el legado modernizador de Atatürk se veía amenazado. Los islamistas siempre habían repudiado el tradicional secularismo del régimen. Sin embargo, si la medida de la europeidad era la modernidad de las instituciones, el gobierno representativo y los derechos de las mujeres, por ejemplo, y un cierto nivel de desarrollo económico, entonces Turquía sin duda se acercaba más a Europa que al resto de Oriente Próximo Islámico. Aún así, el trato que daba Turquía a la oposición política y a las minorías, en particular a los kurdos, era objeto de desaprobación en el extranjero, y el papel del gobierno turco como garante de los derechos humanos estaba en entredicho, de modo que Turquía volvía a plantear antiguas preguntas sin respuesta sobre lo que realmente es Europa. En realidad, en cualquier caso, resulta significativo que el eterno enemigo de Turquía, Grecia, se convirtiera en uno de los principales defensores de la integración de Ankara, argumentando motivos tanto económicos como políticos, a pesar del conflicto pendiente en Chipre, que actualmente es miembro de pleno derecho en la Unión Europea. A finales del año 2000, en las negociaciones de Niza, si bien se acordaron los principios para una mayor expansión, también se acordó cambiar el reparto de votos, y Francia consiguió que se le considera un peso en las votaciones igual al de Alemania, que se había convertido con mucho en el país más poblado y más rico. El Tratado de Niza aún tenía que obtener la ratificación en los parlamentos de cada país, por supuesto, y el gobierno irlandés tuvo que enfrentarse enseguida al problema que le planteó perder el referéndum de su propuesta. Eso supuso una nueva sacudida al sistema. El acuerdo alcanzado a finales de 2001 para la adopción de un tratado especial para el control del funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea y sus posibles cambios apenas varió la situación. Asimismo, cuando en los referéndums celebrados en 2005 en Francia y los Países Bajos se rechazó lo que había adoptado el nombre algo extravagante de Constitución Europea, dio la impresión de que iba a resultar muy difícil seguir ahondando en el proceso de integración. Con todo, pese a que el rechazo popular a la Constitución, de la que no se llegaría a presentar una versión corregida para someterla de nuevo a votación en los países que ya la habían rechazado, no era más que otro indicio de que la Unión Europea no deja de ser una empresa de y para las élites políticas. Gran parte del contenido acabará integrándose, quizá por ese mismo motivo, en las normas y regulaciones de la Unión Europea. Hasta cierto punto, pues, el final de la Guerra Fría parecía haber puesto de manifiesto por fin que Europa era algo más que la expresión geográfica que durante tanto tiempo había aparecido. Por otra parte, la búsqueda de una esencia o un espíritu europeos parecía tener menos sentido que nunca, y menos aún la de una civilización europea, por mucho que fuera la fuente principal de la civilización mundial. Era, más que nunca, una colección de culturas nacionales con una dinámica interna propia y muy visible, ya que, al llegar el siglo XXI, eran pocas las muestras de un patriotismo europeo capaz de igualar las emociones de las masas con los sentimientos nacionales, pese a todo lo conseguido desde el Tratado de Roma. Los índices de participación en las elecciones al Parlamento Europeo habían disminuido en todos los países, salvo en aquellos donde el voto era obligatorio. El chauvinismo lingüístico amenazaba con hacer impracticables las instituciones de la Unión Europea, cuya enorme complejidad
ya desconcertaba a los que buscaban en ellas la lógica política y contribuía, sin duda, a dar a gran parte de la opinión pública una imagen tediosa de la idea de Europa. No obstante, se habían conseguido grandes logros. Por encima de todo, la Unión Europea era una comunidad de democracias constitucionales y el primer intento de integración europea no basada en la hegemonía de una única nación. Al acabar el siglo XX, vista en perspectiva y pese a su avance a trompicones, la Unión Europea también era un gran éxito económico. Contando a Suiza, que por supuesto no forma parte de la Unión, Europa Occidental ya concentraba más del 75% del comercio mundial, la mayor parte entre sus propios Estados miembros, y el 40% del Producto Interno Bruto del mundo. El Producto Interno Bruto europeo de aquel año era ya mayor que el de Estados Unidos y más del doble que el de Japón. Europa era uno de los tres principales impulsores de la economía mundial surgidos en los últimos 50 años. Puede que los europeos aún parecieran preocupados por su futuro, pero sin duda formaban un equipo del que muchos foráneos habrían deseado formar parte.